Hola, ¿cómo están? Bueno, si les parece, esperamos unos minutitos más y ya arrancamos, ¿sí? Hola, buenas tardes. No, todavía no empezamos a hablar, ahora ya arrancamos. Perdón que estamos desmotivados. Bueno, vamos arrancando. Me presento, bueno, bienvenidas, bienvenidos a todos. Mi nombre es Luciana Gastón y voy a estar dando este curso con Micaela Rodríguez Tomieto. Ambas somos abogadas recibidas de la Universidad de Buenos Aires y somos especialistas en Derecho del Consumidor. Avisen si se escuchan todos bien, bien. escuchan bien, ¿no? Están todos escuchando bien, ¿no? Aunque sea por el chat, ahí se escuchan. Ahora nos escuchan. En principio estamos habilitadas como para que nos escuchen. Si nos pueden poner por el chat si nos están escuchando bien, perfecto. ¿No? ¿Me escucha bien? Bueno, ya dos personas nos dicen que se escucha bien, así que confiamos. Bueno, les decía, mi nombre es Luciana Gastón, Micaela Rodríguez Tomieto, somos las dos abogadas, especialistas en Derecho del Consumidor. Y bueno, les contamos un poco primero cómo surgió la idea de este curso. Partamos de la base de que todas las personas desde que nacemos hasta el último día de nuestras vidas somos consumidores y consumidoras. Entonces, es importante que sepamos esto en primer lugar, y después que sepamos que la relación de consumo es desigual. Esto obviamente lo vamos a hablar durante todo el curso. Entonces creemos que estos espacios de conocimiento son importantes para todas y todos, para que podamos tener las herramientas necesarias para achicar un poco esta brecha que hay entre consumidor y proveedor, sabiendo cuáles son nuestros derechos, cómo defendernos, o sea, poder, justamente lo que digo, achicar un poco esta brecha. Así que bueno, la idea es que sea un curso dinámico. Nosotros vamos a ir, van a haber algunas clases como la de hoy que son un poco más teóricas, otras que son un poco más prácticas, y como es un curso para toda la comunidad, no es para abogados y abogadas, la idea es poder bajar la normativa a un vocabulario común que se entienda. Igual nosotras somos abogadas, así que les pedimos que si nos referimos con palabras que no entienden o si hay algo que no comprenden, que lo pregunten. Les pedimos que si tienen cualquier duda la escriban por el chat, nosotras les vamos anotando, así no se interrumpe en todo momento, pero está buenísimo que las digan, así podemos ir teniendo un ida y vuelta. Y después, bueno, nada, igual no es que la vamos a dejar para el final, vamos a ir interrumpiendo la clase para ir contestando estas preguntas, pero capaz que sí, así nos vamos a organizar un poquito mejor. Después les cuento, las clases son 4, esta es la primera, y van a ser los próximos 3, o sea, 3 miércoles más, que son, ya les digo, igual ya se imaginarán, pero les digo para que sepan bien. 24, 31 y 7 me exacto, hoy es 17, el 24, el 31 y el 7 a las 17 horas.
las clases van a quedar grabadas, así que si alguno se tiene que ir antes o no se puede conectar en alguna clase, va a poder verla. Igualmente está bueno que estén para poder generar este día de vuelta que decimos. Y después, pueden, ya a partir de hoy pueden entrar al campus y pueden ver, nosotros ahora estamos compartiendo pantalla, creo que se ve bien, esto lo pueden ver en el campus, ahí vamos a subir bibliografía, y hay una actividad que se va a habilitar hoy a partir de las 20 horas, que tienen hasta la próxima clase para completarla. Es un verdadero falso y se corrige automáticamente. Así que bueno, nada, si les parece bien arrancamos. Creo que ya no queda nada para decir. No, a mí me intrigaba, lo hablábamos recién con Lu, saber por qué se anotaron o por qué se interesaron en esta temática del derecho al consumidor. Si alguno quería compartir su experiencia o en el chat mismo si quieren, o como para saber, ¿no? Porque Si pueden nos desbloquear. intrigaba a ver qué es lo que esperan del curso o por qué se anotaron y por qué les copa, digamos, saber de esta temática. Si quiere alguno compartirnos sobre el transcurso, digamos, después de la clase. Acá nos pone Flavia, que en su caso trabaja en el 0800 de una marca, o sea que está del otro lado. Me gustaría saber la marca después Por privado. de ese derecho. Acá nos pone, bien, bueno, vamos leyendo, nos pone Lisset, que tiene un emprendimiento, está bueno también que los conocimientos también sean de parte del proveedor, digamos. hasta ahora proveedores, Bien ahí. Estoy en contacto permanente, No, ella es la red. Reportar conocimientos, trabajo en vestido jurídico de cobranza. Bien ahí. ¿Cuáles son nuestros derechos? Bueno, eso es lo que estábamos planteando. Estoy siendo vacía, ¿no? Quería saber a quién entrar. Para un futuro cuando tengas que cursarla. Buenísimo, está bárbaro. La verdad es que es una temática, bueno, gracias por compartir. Después igual si quieren, síganlo poniendo y los los pueden seguir poniendo. Está bueno, es una temática que a nosotras nos gusta mucho, nos interpela a todos, como decía Luciana, desde que nacemos somos consumidores, literal, estamos todo el tiempo consumiendo y es sumamente importante que conozcamos nuestros derechos, así como también conozcamos nuestras obligaciones. ¿Sí? Como consumidores tenemos derechos y tenemos obligaciones. También saber, porque muchas veces nos pasa a nosotras, imagínense que estamos todo el tiempo hablando de esta temática porque nos dedicamos a esto, y nos pasa inclusive que vamos a una marca, a una empresa y nos discuten y estamos ahí discutiendo, así que está buenísimo saber qué es lo que pueden y qué es lo que no pueden, porque incluso las personas creen que a veces, bueno, hay que aceptar lo que dice la marca y no es así. Entonces está bueno tener ese conocimiento para ir y también para ir con fundamento, porque a veces no es lo mismo ir y discutir una cuestión sabiendo de lo que estamos hablando que de otra manera. Y así todos tenemos que discutir bastante igual, no es que ya decimos. Pero bueno, está bueno que se interioricen y que también compartan los conocimientos que vayamos adquiriendo a lo largo del curso. ¿Sí? Está bueno que esto del boca a boca también ayuda. Y nada, la verdad que somos ahora vamos, si quieren, empezamos ya con la unidad. A ver si se puede ahí. Están viendo todos, ¿no? La pantalla, las filminas que preparábamos y eso. Sí, se ve perfecto. Se ve perfecto, genial. Bueno, nos vamos ubicando un poco en el contexto histórico. Como decía la doctora Luciana, nada, esa unidad es un poco más teórica, si se quiere, es ver los principios que rigen esta rama jurídica. Después igualmente vamos a ver algunos conceptos que son importantes para lo que es la temática, y ya después con las otras unidades nos vamos metiendo más en los derechos, en las obligaciones, e incluso en los temas más de reclamos, en el caso de que tengamos que aceptar alguna denuncia administrativa o mismo judicial. Es un derecho bastante nuevo, si se quiere. Recién se toma conocimiento del concepto de consumo en la década del 60, en el año 1962, en un discurso del presidente Kennedy de Estados Unidos ante el Congreso, nombra a los consumidores como el mayor grupo económico. Y eso genera como un shock, porque nadie hasta ese momento se había referido a los consumidores como el gran grupo económico, ¿sí? Que forma parte de todas las decisiones económicas y políticas, ¿sí? Y que necesitábamos un amparo, ¿sí? Una protección mayor, porque hasta esta época, incluso después,
los consumidores eran equiparados con la otra parte, con el vendedor. Eso ahora se modificó, va a haber una vulneración estructural y vamos a ser los consumidores los que tengamos mayores derechos y mayores posiciones frente a reclamos. Eso lo vamos a ver. Pero fíjense que recién en el 85, ¿sí?, surgen las directrices de protección al consumidor. O sea, Kennedy dice este discurso el 15 de marzo, por eso en el 83 la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, determina el 15 de marzo como el Día Mundial de los Derechos del Consumidor. Acá últimamente en Argentina se están haciendo bastantes actividades por el 15 de marzo, lo cual está bueno, ¿no? Se busca capacitar, dar educación y demás para que todos conozcamos nuestros derechos como consumidores. La educación también forma parte de una de las políticas para este derecho, pero bueno, como vemos en el 72, mayor grupo económico bastante desamparado, recién en el 83 determinan el Día Mundial, y recién en el 85 surgen las directrices tendientes a la protección de los consumidores de Naciones Unidas. Perdón, Sí. no, yo quería aportar esto que dice la doctora Micaela, que ¿qué implica que nos reconozcan como consumidores? Eso lo vamos a ver en profundidad, pero si no somos reconocidos como consumidores, que hay una desigualdad estructural, como ella dice, implica que estamos en igualdad de condiciones de negociar que la otra parte. Entonces, ante cualquier problema, yo, por ejemplo, en el ámbito privado, si yo firmo un contrato con otra persona, yo estoy en pleno derecho de firmar el contrato con las cláusulas que consideremos las dos partes. Entonces, después no tenemos que tener ese contrato. El hecho de que se nos reconozca como consumidores y que somos una parte desigual, implica que no estamos en igualdad de condiciones de negociar con la otra parte, por un montón de cuestiones que vamos a ver más adelante, pero porque no tenemos el mismo acceso a la información, porque no tenemos las mismas posibilidades de negociar. O sea, yo no soy igual de poderosa que Telecentro para ir y decirle, no, Telecentro, ¿sabes qué? Esto no me parece bien, no me parece bien que, no sé, esta cláusula, no me parece que Telecentro me dice, bueno, ¿sabes qué? Tenés razón, no. Entonces, es muy importante esto que dice ella, es muy reciente, por eso, bueno, yo igual estábamos hablando antes que decíamos, es súper nuevo el derecho del consumidor, depende para quién le diga, porque a un chico de 18 años te dice que vas a viejo, pero dentro de lo que es el derecho es súper nuevo, porque antes no se nos reconocía como tales, y eso implica un montón de cosas, o sea, lo que habilita es a todo lo demás que vamos a ver ahora, todos los principios, todos los derechos, etc. Y algo que tiene el derecho al consumo, que me parece que está bueno remarcarlo ya de entrada, es que es un derecho completamente dinámico y que como cambia la sociedad y los modos de comercialización, lo vemos con el comercio electrónico, que en la pandemia fue un boom. Bueno, esto cambia constantemente, las normas cambian y se adaptan constantemente a las necesidades que como sociedad tenemos, que consumimos. Consumimos cosas que son sumamente necesarias y vitales, como cosas que quizás se generan justamente por una sociedad de consumo. ¿Sí? Nos generan necesidades, y esa temática y este derecho muta constantemente. Entonces, requerimos de siempre estar educándonos, estando atentos y alerta, digamos, a este derecho. Pero bueno, acá más o menos a pantallazos generales vemos a nivel mundial, ¿no? ¿Qué pasó en Argentina con el derecho del consumidor? En la década del 40, incluso cuando no había un concepto de consumo, como veíamos recién, por esto de que Kennedy fue el primero que dijo, un gran grupo económico y desamparado, igualmente Argentina tenía algunas medidas o leyes que incentivaban al consumo. ¿Sí? Mejoras salariales, el aguinaldo, el congelamiento de alquileres, ¿sí? Entonces ya empezaban a aparecer ciertas normas o leyes que incentivaban el consumo dentro de nuestro país. Acá lo que armamos con la autora fue una grilla de años que para nuestro país son importantes en lo que es derecho de consumo. En el año 49 se crea la Dirección Nacional de Alimentación, que controlaba la calidad de alimentos. Sabemos, ¿no?, cómo ahí empieza un poco a primar la idea de cuidar al consumidor, y empiezan a modificarse una serie de leyes y aparece el derecho a la información. ¿Sí? Informar sobre la calidad, sobre el origen, sobre la propiedad y los contenidos de los bienes o mismos servicios que se comercializaban. Después lo vamos a ver, pero el derecho a la información es como el derecho madre del consumidor. ¿Sí? Está muy regulado en muchas normativas en la materia. ¿Sí? Es el derecho más importante y acá ya apareció. Y también aparece en la década del 40
todo lo que tiene que ver con sancionar aquello que pueda confundir o causar engaño al consumidor. ¿Sí? Publicidades u ofertas que sean engañosas. Eso está prohibido incluso por la ley de lealtad comercial. ¿Sí? Todo aquello que genere confusión o engaño al consumidor está prohibido y se sanciona. ¿Sí? Y otra cosa que tiene interesante, porque realmente nuestro país tiene mucha normativa en materia de derecho al consumo a diferencia de otros, es que en el año 93 nosotros sancionamos nuestra primera ley de defensa del consumidor, que es la ley 2440. La ley 2440 es de orden público, lo que quiere decir es que aplica a todo, y que en lo que derecho diríamos es imperativa a la baja y dispositiva a la alta. ¿Qué quiere decir? Que por todo lo que dice la ley hay que cumplirlo. Si lo quieren mejorar, buenísimo. Por debajo nada. Por ejemplo, si la ley me dice que de garantía tengo para bienes muebles consumibles, usados, 3 meses, es 3 meses, no es un mes, porque el proveedor me dice que es un mes. ¿Sí? Esto quiere decir que la ley está por encima de todo, por abajo nada, por encima si me quieren modificar esa condición, genial. Y lo interesante es que recién en el 94 se reforma nuestra Constitución Nacional, que es nuestra Carta Magna, que es la ley suprema, digamos, que nosotros tenemos, bueno, junto a los tratados internacionales de derechos humanos, que eso también se reforma en la Constitución, pero todo está basado en lo que dice nuestra Constitución. ¿Sí? Ahora, fíjense que la ley 2440 de defensa al consumidor es anterior a nuestra reforma constitucional. O sea, ya teníamos el concepto de consumo antes de reformar la Constitución. Esta reforma constitucional permite que se incorpore el artículo 42, que es el artículo que regula los derechos y obligaciones de los consumidores. ¿Sí? Este artículo tiene los derechos básicos que nos tienen que regular, que obviamente después en las leyes posteriores, incluso en la ley 2440, se desarrollan uno por uno. Vemos trato equitativo y digno. Yo no quiero tampoco meterme demasiado porque después lo vamos a ver en la clase que viene, ¿sí? Los derechos, pero el trato equitativo y digno, nada, tiene que ver, digamos, con el respeto a la persona, no solo por su condición de consumidor, sino por su condición de persona, ¿sí? Tiene que ver con la dignidad y el respeto a la persona humana, ¿sí? Después habla sobre los procedimientos eficaces para la resolución de conflictos. ¿Qué quiere decir? Que bueno, que frente a una controversia haya un mecanismo que responda eficazmente a esos reclamos, ¿sí? Velando por la protección de las dos partes también, ¿no? No olvidando esto de la desestructura que hay en cuanto a la relación, ¿sí? Siempre teniendo en cuenta que nosotros somos más vulnerables, porque justamente es lo que decía la doctora, los proveedores tienen el conocimiento absoluto de lo que producen, de lo que ofrecen, de cómo lo hacen, ¿no? Cómo lo venden, cómo lo cobran, qué costos, qué no costos. Nosotros no, nosotros nos guiamos por lo que ellos nos dicen. Acá vemos la información, lo importante de la información, ¿sí? Después tenemos educación para el consumo. Esto lo pone un poco como obligación del Estado, ¿sí? Educar a los consumidores, lo que estamos haciendo hoy acá, ¿sí? Esto de compartir conocimientos y darles el conocimiento a ustedes y a nosotros como consumidores para hacer valer nuestros derechos. Perdón, me interrumpa, pero imagínense lo importante de todo lo que estamos diciendo, que sería bueno que esta educación sea desde el jardín de infancia, obviamente bajándolo a lo que se puede dentro de un niño, pero la idea, o sea, internacionalmente se habla de que sea desde el jardín durante toda la vida esta información. Sí. Sí, incluso después lo vamos a charlar, pero se modificó el año pasado, salió una resolución y les da legitimidad, o sea, les permite a los menores hacer denuncias en defensa del consumidor. ¿Sí? A partir de los 13 años, de 13 a 17 años, los chicos están facultados para hacer denuncia en defensa del consumidor, tienen, la Secretaría de Comercio les pone a disposición un abogado que los represente, dice que las audiencias tienen que ser en términos claros, que ellos entiendan, porque somos todos consumidores. Incluso, claro, esto no implica que sea a partir de los 13 años, porque es de que nacemos que somos consumidores. Pero bueno, se les da como una independencia en cuanto a su denuncia. Claro, y eso es importante, porque, qué sé yo, nosotras pensábamos, vas al colegio, tu papá te da plata para el kiosquito, y en el kiosquito te vendió cualquier cosa, bueno, tenés derecho, digamos, a reclamar, lo que antes no se podía, esto es súper nuevo. Y eso es muy, muy importante también que los chicos lo sepan. Entonces la idea también es proponer una educación del consumo, como decía Lu, desde chicos, ¿no? Y cuando uno tiene conocimientos, bueno, que te puedan perjudicar es más difícil, porque uno sabe y tiene las herramientas de cómo.
reaccionar ante eso, ¿no? Después, bueno, algo, la protección de sus intereses económicos y patrimoniales. Esto tiene que ver con que en la relación de consumo, los intereses patrimoniales, económicos, se vea perjudicado. Tiene que ver con un principio de indemnidad, y que el consumidor en su relación de consumo no vea afectado aquello que tiene, ¿sí? Bueno, organizaciones en asociaciones de consumidores, organizarse en asociaciones de consumidores, creo que requeriría un curso aparte porque es bastante más complejo, pero que tiene que ver con la posibilidad de que los consumidores nos unamos y podamos hacer reclamos colectivos. ¿Sí? Igualmente las asociaciones de consumidores no es que yo voy, me creo una asociación y voy representando, no, tienen que estar inscritas en la autoridad de aplicación, y bueno, y cumplir con una serie de requisitos, ¿sí? Pero en principio están y velan, digamos, por los derechos de la totalidad del colectivo que en ese momento, y bajo un reclamo determinado, se vea afectado, ¿sí? Puede pasarles incluso, perdón, No, quería dar un ejemplo de esto. Eso, que les llegue en mail, que diga, el banco Justo ayer me Galicia, preguntaron. por nosotros tenemos muchas consultas. Che, me llegó un mail de una asociación de consumidores porque el Banco Galicia me tiene que devolver y me dicen que si no me presento quedo sujeta a lo que dice en la sentencia, pero te puedo poner. Bueno, es esto, son asociaciones de consumidores que intervienen para velar por los derechos de ese colectivo que se vio afectado. Incluso ni yo enterándome como consumidora, sí, pero quedando alcanzada por eso. No sé si vos No, querés yo poner quería dar este ejemplo que me preguntaron justo ayer. Me dicen, me llegó esto, no sé qué es, porque aparte la gente ve algo de medio De oficial hecho, de qué hice. Y no, era justamente eso, que está informada, que una asociación de consumidores inició un reclamo, no me acuerdo específicamente, por determinada cuestión que el banco estaba liquidando mal. El banco creo que era Galicia, justamente, porque no sé qué era. Entonces, la sentencia decía que el banco, a todos los consumidores que fueron clientes del Banco Galicia entre tal año y tal año, debe devolverles X cantidad de plata, X porcentaje. Entonces, mi clienta que me preguntó y decía, bueno, te corresponden 900 pesos. Tenés dos opciones, o no hacer nada, que te van a acreditar si sos clienta del banco en tu cuenta, o presentarte, negarte, o bueno, o también te podés presentar ante la Asociación de Consumidores. Acá dice, claro, acá dice... me llegó un aviso similar sobre el Banco Provincia, exacto. Sí, Eso lo que pasa es que mi clienta me decía, pues yo no hice nada, yo no sabía que... Claro, tú porque la buscas Asociación también, de Consumidores tomó conocimiento de esta situación, que el banco estaba liquidando determinada cosa mal, entonces lo hicieron como asociación porque tienen esta posibilidad que se les da la Constitución. Bueno, esto después, obviamente, iniciaron un proceso judicial, llegó a sentencia, es un proceso largo, y ahí recién notifican a cada consumidor. Obviamente, como consumidor particular, tenés la posibilidad de negarte, como lo dice la misma carta que te llega, no es que obligatoriamente tenés que ser parte, pero si no bueno, decís nada, quedás alcanzado, digamos, quedás por la alcanzado y te medida, ¿no? devuelven esa plata, que en este caso era 900 pesos, pero yo me acuerdo que han llegado por 50 centavos. Sí, han llegado montos desactualizadísimos. Claro, 50 hay, centavos. Sí. hay un fallo muy conocido de la ciudad de Mar del Plata con la empresa Claro, que empezó a cobrar, estoy hablando de 2000 y pico, 5 pesos por la factura, y una asociación de consumidores intervino y tuvieron que devolver 5 pesos a todos los que le habían cobrado, que era una suma millonaria. Bueno, están para esto, digamos, ¿no? Para estar advirtiendo, pero obviamente defienden los intereses colectivos, y no van a intervenir en un reclamo individual o particular. Tiene que haber una generalidad de colectivos de consumidores que se vean afectados. Hay algunos casos por planes de ahorro, pero eso es mucho más complejo, lo que tiene que ver con autos, cuando uno compra autos a través de planes de autoahorro. Bueno, ahí hubo algunas medidas cautelares y el tema es que a veces no quedan firmes esas medidas y después el consumidor tiene que salir a pagar aquello que no se cobró con estas medidas. Eso es mucho más complejo. Después de última, bueno, si alguno tiene alguna duda o consulta, ya saben, nos escriben, nos consultan. Sí, la verdad es que tocar la temática esta específica es muy complejo, porque encima en los últimos años está como un auge. Sí. Así que si Así alguno tiene una consulta en particular, la deja en el chat y lo contestamos, pero no vamos a dar una clase específica. No. Hay una clase, igualmente, el capítulo 3, creo, en la unidad 3, sí, tenemos como contratos en particulares, no tocamos el de planes de autoahorro porque nos volcamos a contratos que son más cotidianos, telefonía fija, móvil, televisión portable, internet, tarjeta de crédito, medicina prepaga, pero bueno,
alguno que se vea afectado o si tenga dudas respecto de esto, puede también consultarlo. Está bueno que sí, que creo que está subido el programa, ahora lo verificamos, y si lo quieren ver, pueden ver en qué clase tocamos cada tema, y así al principio de la clase o al final, o al principio, pueden traer dudas sobre los temas que vamos a ver ese día o de la clase anterior, porque o sea, está tan bueno esto de hablar en el sentido de que todos nos pasan estas cosas constantemente, que quizás, bueno, no vamos a resolver un reclamo en particular, porque sería complicado si todos tenemos nuestro reclamo. Sería como tenemos que hacer 3 puntos más, pero bueno, capaz que ciertas cuestiones que están buenas para tratarlas y para compartirlas y que sean inquietudes que puedan escuchar todos y sacar algo provechoso de eso también que nos sirva a todos. Bueno, continuando con esto del artículo 42 de la Constitución, vimos las asociaciones de consumidores, después tenemos la información adecuada y veraz. Es lo que hablábamos recién, creemos que es el derecho madre del derecho o defensa de consumidores y usuarios. Tiene que ver con una información que tiene que ser oportuna, tiene que ser acertada la información que me dé el proveedor. No me sirve de nada que el proveedor me dé información después de que yo contraté el servicio y me perjudique. Por eso tiene que ser oportuna, tiene que ser cierta, tiene que ser clara, ¿sí? Veraz, obviamente, precisa, detallada. Esto es el artículo 4 de la ley 2440, que lo vamos a ver la clase que viene, refiere, digamos, a todas las condiciones que tiene que tener la información, que es un deber del proveedor, pero es un derecho del consumidor, ¿sí? Después tenemos la protección de su salud y seguridad. Obviamente, todos aquellos que se provean cuanto a bienes y servicios no puede causar, así como no podía causar daños en los intereses económicos y patrimoniales, tampoco me puede generar daños en la salud. ¿Sí? Tienen que velar por una seguridad. Obviamente, cuando yo emplee ese servicio y ese bien, en su uso normal y habitual. ¿Sí? Que yo compro un celular, bueno, que lo use para llamar por teléfono, no que haga una antena, bueno, obviamente quizás me vea perjudicado. Tiene un uso normal y habitual de la cosa o del servicio, que no me genere daños a mi salud ni a mi seguridad. ¿Sí? Después tenemos la libertad de elección, ¿sí? Que el consumidor no esté regido por cuestiones o condiciones monopólicas, que tenga una oferta de oportunidades, de productos, de bienes, de servicios, y que yo libremente pueda elegir, ¿sí? Que no afecten mi voluntad de elección. Por ejemplo, les ponemos un ejemplo que nos parece piola para que vean que están identificados con eso. Nosotros teníamos muchas consultas de empresas que para tener internet tenías que contratar sí o sí telefonía fija. Esto afecta a mi libertad de elección. ¿Yo para qué quiero un teléfono fijo si tengo el celular y no se requiere ahora quizás internet con una telefonía fija? Sacarme un servicio, bueno, eso afecta a mi libertad de elección. ¿Sí? Entonces eso también es otro de los derechos importantes que tiene. Que el consumidor sea libre, que pueda, con intención, con discernimiento y con voluntad, tomar decisiones respecto de lo que consume. Un ejemplo también que se me ocurre es, por ejemplo, en telefonía móvil, que actualmente vos podés llevar tu línea a otra empresa. Eso tiene que ver con la libertad de elección también, porque si no, vos antes tenías que estar cambiando constantemente de número y eso te perjudicaba en tu vida, laboralmente. Entonces te quedabas con esa empresa porque no sé, por ejemplo, nosotros somos abogadas, sabes que vos cambias de empresa, tenés que cambiar el número, avisarle a todos tus contactos, pero a todos tus clientes. Entonces, la libertad. Ay, esperen, ¿no? Perdón, que existía un contrato con el servicio de telefonía de 2 años cuando vos ponías un abono. El plazo mínimo de permanencia era. Y si te ibas antes, tenías que pagar la multa equivalente al resto del tiempo. Sí, exacto. Es una cláusula que era el plazo mínimo de permanencia. Que era depende, claro, creo que tenía 2 años, personal tenía creo 1 año, o sea, era medio arbitrario. Era bastante arbitrario. Tampoco se puede, igual la ley de portabilidad numérica tampoco dice que se puede hacer un uso abusivo, digamos, del cambio de empresa. Igual era más simple, en un principio tenías que pedir la baja, esperar un tiempo. Yo trabajé para la parte de cobranzas de Claro y había mucha gente estafada porque se iba y le quedaba un puchito de algo o una factura que estaba en curso, no les avisaban, pasaban 3 meses, pasaba el estudio jurídico y ahí tenían que pagar el resto, intereses más honorarios. Entonces era siempre un problema. Ahí, por ejemplo, lo que vemos, bueno, que se incumplió el deber de información, que
se afectaron los intereses económicos y patrimoniales del consumidor. Es decir, empezar a identificar quizás frente a una situación qué derechos podemos ver vulnerados. Y bueno, y obviamente que pasan todas las ramas, digamos, del derecho. Los hechos a veces preceden al derecho. Digamos, cuando se empiezan a ver situaciones que son perjudiciales, bueno, se busca y se intenta crear un derecho y una norma que revierta esa situación. Pero a veces algunos terminamos siendo víctimas de una situación y después viene el derecho a tratar de apalear esto que nos sucede. Y después, bueno, el último, digamos, de los derechos que enuncia el artículo 42 es la calidad y eficiencia de los servicios públicos. Y eso lo vamos a dejar igual para la unidad 3, lo que es servicios públicos, que vamos a ver los contratos en puntual o en particular. En el año 2008 se modifica la ley 2440 a través de la ley 26361, hace una serie de modificaciones, las amplía, digamos, amplía los derechos y las obligaciones de la ley 2440, y finalmente en el año 2014 se modifica el Código Civil. Nosotros teníamos un Código Civil y se crea el Código Civil y comercial, como que se unifica todo lo comercial con el Código Civil y se crea un código único, ¿sí? Que empieza a regir en agosto del año 2015. Este código incorpora un título, el título 3, para los derechos de consumidores y usuarios. Básicamente es casi lo mismo que dice la ley 2440, pero lo codifica, digamos, lo pone ya en el Código Civil y Comercial. ¿Sí? La ley 2440, como dijo la doctora, es la ley más importante, la madre de derecho al consumidor. Entonces, nosotros como consumidores, frente a una vulneración, siempre, esto lo vamos a ver después, pero siempre se hacen los reclamos primero ante la empresa. Nosotros no podemos ir a un organismo a iniciar un reclamo sin haber hecho el reclamo anterior. Yo lo que les aconsejo es, agarren la ley 2440, hacen el reclamo por mail, por escrito, siempre que hagan un comprobante de que hicieron el reclamo, o bueno, viendo el número de reclamos, y dicen, ustedes están vulnerando el artículo número tanto, eso es lo que hago yo en principio, bueno, y ya ahí ya te responden de otra manera, porque ya sabemos de lo que estamos hablando, pero hay un montón de normativa a la que podemos acudir, pero ya la ley 24240 les va a dar un pantallazo de qué es lo que se está vulnerando. Una empresa les dice, no, nosotros tenemos una garantía de una semana, bueno, no. La ley 24240 dice que como mínimo, y es importante lo que ella dijo, porque a veces las empresas no se rigen por la ley 24240, pero mejoran la ley 2440. Eso está completamente permitido y me beneficia. El tema es que no puede ir por debajo de lo que dice la ley. Si la ley establece un mínimo de garantía, ese es el mínimo legal, así se le dice el mínimo legal. Ahora, si la empresa mejoró esa normativa, mejor, nosotros lo firmamos y nos hacemos valer por el contrato, porque el contrato que mejora es válido, no es que me tengo que hacer valer por, o sea, la empresa después no puede decir, ah, no, pero la garantía que dice la ley 2440 es menor. Bueno, no, nuestro contrato lo mejoró, entonces me rijo por el contrato. Si el contrato lo mejora, me rijo por el contrato. Si el contrato lo empeora, me rijo por la normativa que aplica para todos. Así es como elijo por qué me rijo. Es más, para poner ejemplo, las empresas de electrodomésticos suelen poner garantías de un año. La ley 2440 las obliga a 6 meses de garantía nada más, pero ellos ponen un año. Bueno, ahí que rige. Un año. No importa que la ley me diga 6 meses, si vos me estás mejorando y me estás informando que tengo un año de garantía. Tiene que ver con esto. Ahora, nunca me podría poner 3 meses. En cosas muebles que son nuevas, ¿no? En bienes nuevos, en usados son 3 meses, como habíamos dicho antes. Pueden porque lo hacen, un montón. Claro, no deberían, y ahí es cuando nosotros tenemos la posibilidad de iniciar un reclamo. Y siempre lo mínimo, el piso es la normativa, la ley 2440 y leyes, y otras leyes. Incluso hay una empresa que comercia electrónicamente, Mercado Libre, que pone garantía de 30 días. Bueno, depende de lo que compres. Si es algo usado, voy a tener 3 meses, y si es algo nuevo, 6 meses. 30 días no, o sea que Mercado Libre ya estaría incumpliendo con la ley 2440. Y todos compramos por Mercado Libre. El 80% de las cosas que compramos por Mercado Libre. Bueno, volviendo un poco, digamos, los principios, porque todo se relaciona con todo, en los principios en el derecho del consumidor, que tiene que ver con las directrices que habíamos visto de las Naciones Unidas, que nacieron en el año 85, en 1985, y se modifican en el 2005, surgen distintos aspectos que van a regir, digamos, van a ser como una columna en las relaciones de consumo. El principio más importante es el principio protectorio, ¿sí? Este que habla sobre
la protección al consumidor por su calidad de tal, ¿sí? Por ser una persona que está vulnerable estructuralmente frente a la posición del consumidor, del proveedor. Y esto se repite todo el tiempo y es importante que lo sepamos. El principio protector implica 3 aspectos. El indubio pro consumidor, nada, está, bueno, como todo derecho, el Tendríamos latín que está mejorar en siempre, eso, ¿no? Porque pero bueno, es el principio que en caso de duda está a favor del consumidor. ¿Sí? Es la parte, entonces, si hay dudas en cuanto a la interpretación de una cláusula, por ejemplo, de un contrato, bueno, la autoridad, tanto administrativa o judicial, va a estar a favor del consumidor porque es la parte débil de la relación contractual. ¿Sí? Es el indubio pro consumidor. ¿Hay duda? El consumidor prevalece. Después la aplicación de la norma más favorable, ¿sí? Lo que nosotros decíamos recién es la ley 2440, es la ley central. Pero, por ejemplo, los bancos, las tarjetas de crédito se regulan por muchas comunicaciones del Banco Central, ¿sí? Puntualmente hay una comunicación del Banco Central que dice que los resúmenes de cuentas se tienen que enviar al correo electrónico de los usuarios. Y la ley 2440 dice que la información tiene que enviarse en soporte físico y que es el consumidor el que elige si quiere recibirla por mail. Bueno, ahí, ¿qué norma es más favorable? Primero la 2440, porque si yo la recibo por mail tengo que pagar internet, y hay gente que actualmente no tiene internet, sobre todo las personas más grandes. Entonces tienen que gastar en un servicio, la información deja de ser gratuita, tengo que ponerle un correo electrónico que quizás ni saben usar. Cuando la ley 2440, madre, orden público, aplica siempre, me dice que tienen que enviarla en soporte físico. ¿Qué prima? La ley 2440. La comunicación del central cae automáticamente. Acá es donde vemos la aplicación de la norma más favorable. ¿Sí? Eso pasa mucho, se chocan a veces las normas. Entonces, un poco lo que decía Lu, leamos la ley 2440, que es como la madre, y ahí podemos, porque el tema es que tampoco es que cae, no es que o sea, no es que sale una norma, porque a veces a mí la gente me dice, ¿cómo puede ser que haya salido una norma que esté en contra de otra norma? Es imposible, no, pasa todo el tiempo. pasa mucho. Entonces, no es que cae automáticamente, sino que a través de los reclamos, ¿no? Eh, Así que sí, eso pasa constantemente. Hay mucha normativa que se contradice con otra normativa, y bueno, en este caso, como consumidores, tenemos estos principios que son súper importantes, porque esto es muy teórico quizás, Sí, es esto es un medio poco aburrido, flojo, pero es muy pero es importante importante. saberlo, porque con esto es que nosotros podemos ir a discutir, y con esto es que nosotros como consumidores estamos acá, el proveedor está, bueno, no me alcanza las manos. Y esto es lo que hace que, bueno, yo me pueda acercar un poco, porque si una norma me está perjudicando y otra norma no, vos como consumidor tenés esta posibilidad se utilice la norma más favorable. Total. Y después tenemos la condición más beneficiosa. Entonces, esta es una situación anterior que es mejor a la actual, bueno, que prevalezca esa. ¿Sí? Y un poco volvemos a lo mismo, ¿no? Que los derechos no se pueden ser por debajo de lo que dice la norma, no, siempre por encima. Y bueno, eso tiene que ver un poco con la situación. Si se modifica la situación del consumidor, bueno, que prevalezca la que fue mejor. Si la anterior fue mejor, y bueno, que prevalezca esa. Y esto tiene que ver con el principio protectorio. Creo que de los principios del consumidor es uno de los más importantes. Y es el que se repite todo el tiempo. Con respecto al principio protectorio, otra de las características que vemos que a mí me gustaría agregar, y quizás les interesa más a los que estudian abogacía, es que el derecho del consumidor tiene la particularidad de tener cargas dinámicas probatorias. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando yo, por ejemplo, en el derecho común, sea civil o sea comercial, entre particulares, que no hay esta desigualdad estructural, voy a reclamar, yo tengo que probar lo que invoco y lo que reclamo. En el derecho del consumidor esto no es requisito. El que tiene que probar es el proveedor. ¿Sí? Tiene una carga de la dinámica de la prueba, justamente por este principio protectorio. Yo estoy carente a veces de información. No sé cómo producen, cómo lo hacen, cómo me informan. Entonces, por lo general el juez dice, bueno, a ver, que me pruebe el proveedor lo que me manifiesta el consumidor. Por ejemplo, cuando te dicen que graban las comunicaciones. Bueno, la tiene que probar el proveedor. Yo como consumidor no grabo mi comunicación. Entonces, acá entra también esto de las cargas dinámicas probatorias, que para los que estudian Derecho y les interesa la materia, está bueno porque es algo que no se suele ver en otras temáticas del derecho. O por ejemplo, si yo como consumidor estoy planteando que un producto me perjudica la salud, no tengo que ir a un perito o sea, imagínense lo costoso que sería todo eso, que yo haga un perito que demuestre que eso.
sino que es el proveedor el que tiene que demostrar que eso que yo estoy planteando no es así. Exacto. Y eso es Toda otra la cosa que responsabilidad- aplica la brecha, porque si Ahí. no, nosotros como consumidores no podríamos realizar ningún reclamo. En el derecho en general es así, lo que yo estoy diciendo lo tengo que ir y probar, no puedo decir cualquier cosa sin prueba. En este caso, obviamente tenés que A tener ver, cierta prueba, no Hay, se puede. hay documentación que para presentar una denuncia se la van a requerir, factura, que haya constancia de lo que compré, en qué fecha lo compré, obviamente, porque esas cosas sí, pero en estas pues, cosas puntuales que dice la doctora, ¿no? Bueno, Por ejemplo, vamos a tener que acreditar nuestra condición de consumidor, de clientes de la empresa, ciertas cuestiones, pero no todo lo que tendríamos que hacer si nosotros no tuviéramos estos derechos como consumidores. Porque si no, siempre uno alega cierta cuestión en el derecho, tiene que probarla. Y esto como consumidores es muy difícil. Aparte, imagínense que si desde que nacemos hasta que nos morimos somos consumidores, el abanico de personas que hay que pueden presentar un reclamo sería muy, muy desigual también. Más allá de que es desigual entre proveedor y consumidor, también desigual entre todos nosotros. No todos tienen acceso a ciertos elementos para poder realizar determinados reclamos. Ahora acá creo que hay una... acá dicen, por ejemplo, que tenía problemas con un colchón, con un somier, lo cambiaron, se cansó y ya está, ¿viste? Diferentes me trajeron, siempre venía peor y me cansé. Bueno, sí, a veces pasa eso. Pero a ver, no sé si en tu caso hiciste la denuncia en sede administrativa, no sé cómo continúa el reclamo, pero bueno, no nos cansemos, ¿no? Ahora que ya sabemos y conocemos un poco nuestros derechos, peleemos por eso. No me quiero adelantar, pero lamentablemente, a veces a nosotras mismas nos pasa. Sí. Justo la otra vez hablábamos de un reclamo, no me acuerdo qué, a una pasta de dientes. una pasta de dientes. Ella tenía un problema con una pasta de dientes. Se abrió el limpiarla. producto y honestamente yo como abogada de consumo le dije a Lu, no sé si es hacer el reclamo, porque sé que me van a llamar y me van a dar vueltas y qué le pasó y me la van a venir a buscar y me la van a decir cuánto vale la pasta de dientes, no sé, no vale la pena, pero no, tenemos Hay que hacerlo, hacerlo, y lo hice, no, chicos, tenemos lo que hice. hacerlo, Lo lo hice, reclamo. ¿no? Me Está ahí, llamaron, bueno. pero está ahí, pero bueno, cuando conocemos nuestros derechos no nos cansemos, sigamos insistiendo. A veces nos cansa porque se hace largo y tedioso, pero bueno, en este caso, la chica del somier, está el artículo 17 de la ley 2440, vos podrías haber elegido en algunas de esas opciones. No sé las fechas y no sé si después reclamaste administrativamente, pero bueno, opciones hay y hay que insistir. En lo que se refiere, porque dijiste alguna de las opciones. No, porque hay opciones que, claro. por ejemplo, perdón, porque no quiero entrar mucho en detalle. No, pero así explicarme medio con rápido para facilidad. que usted no me lo caiga. Podías pedir el valor en plaza de la cosa, que te devuelvan el dinero, o elegir otra opción, digamos, como una suerte de voucher. Básicamente son las opciones que dice la ley. ¿Sí? La norma. Bueno, volviendo un poco a los principios, el de sustentabilidad tiene que ver con acceso a bienes y servicios indispensables para un estándar razonable de la calidad de vida. ¿Sí? Está pensando más en generaciones tanto presentes como futuras. El medio ambiente, la ecología, tener servicios y bienes que no dificulten nuestro contexto de tierra, digamos, ¿no? De ecología, ¿sí? Por ser más conscientes en el momento de consumir, así como los proveedores al momento de generar esos bienes y de emplear esos servicios. ¿Sí? La buena fe, ¿sí? Las conductas esperadas, el respeto, la confianza y la transparencia. Esto tiene que ver también con la equidad, que es otro de los principios. Bueno, el trato digno y equitativo, ¿sí? No discriminatorio, no solo por ser consumidor, sino por la calidad de persona humana, ¿sí? Que es un poco lo que veíamos recién. La realidad tiene que ver un poco con el principio protectorio de la condición más beneficiosa, ¿no? Si hay dudas entre los hechos y los documentos, debe primar la realidad efectiva, ¿sí? Volvemos siempre como a la idea de protección. Después tenemos el principio de irrenunciabilidad de derechos. ¿Sí? Las normas sobre derechos de consumidores y usuarios son de orden público, irrenunciables y deben aplicarse a un oficio. Lo que hablábamos de la ley 2440. ¿Es de orden público? Bueno, aplica. No me importa lo que diga el proveedor, que sí, que no, aplica siempre, y el Estado tiene que velar porque se cumpla. Yo quiero decir algo para los que estudian Derecho o los que querían estudiar Derecho, que quizás ven ciertas similitudes entre el derecho del consumidor y el derecho laboral, y nosotros también somos laboralistas. Me parece mucho. Se parece mucho por esta situación de que el trabajador y empleador no están en igualdad de condiciones desde que empieza la relación hasta que termina, y en el derecho del consumo lo mismo. Entonces, muchos principios son muy parecidos. Si estudiaron derecho laboral,
lo van a notar. Es esta necesidad de achicar la brecha. A ver qué dice. Acá me preguntan por el traje indigno. Hace unas semanas no suelen salir bien. Sí, Ahí dice que, digamos, me parece que pero no me preguntó. Pero se nos fue. Una mediadora de COPREC me comentó hace unas semanas que no suelen salir bien los reclamos por trato indigno. ¿Tienen algún ejemplo jurisprudencial? mirá, el trato indigno, que es la atención y trato digno, es el artículo 8 bis de la ley 2440. Les comento, digamos, de los que no saben, ¿no? Es un artículo que dice que el consumidor tiene que ser atendido en una situación digna, decorosa, no puede ser colocado en situaciones vergonzantes, vejatorias, intimidatorias, ¿sí? Los extranjeros no pueden tener discriminación. Es decir, es un artículo que habla un poco de todo lo que tiene que ver con la buena fe y la equidad. En lo que es la autoridad administrativa, cuando yo denuncio un trato indigno, bueno, la autoridad de aplicación puede hacer un análisis de eso, puede sancionar por eso. Yo podría averiguarte a ver alguna disposición de defensa del consumidor. Jurisprudencialmente, o sea, casos específicos, tendríamos que buscar un específico y lo subimos, pero a mí se me ocurre, por ejemplo, el tema de cuando te revisan la cartera, ese es el típico que hay un montón de... típico caso de trato indigno. Voy a un supermercado y me revisan la cartera. ¿Con qué autoridad? O sea, a vos Eso el me hecho de gusta. que te revisen la cartera, pasan muchas situaciones que uno va a un supermercado, cuando salís y dicen, no, te tengo que revisar la cartera porque piensan que hurtaste algo. Entonces esta persona la ponen en una situación que no es digna, claramente. Hay muchos casos de estos en que se inició por... Y hay fallos jurisprudenciales, yo te puedo conseguir. No sabemos los autos específicamente ahora, pero hay un montón de casos. Lo subimos a la... Ay, es bastante demostrable. Incluso los estudios de cobranza a veces amenazan con embargos a las personas, incluso hasta por escrito, y eso es re probable, o sea, lo podés demostrar. Me llegan mensajes, te voy a embargar la heladera, cosas así, la gente viene súper angustiada. Eso lo vamos a ver más. Eso también es trato indigno y eso se puede probar y hay fallos, sí. Disculpe, yo trabajo en un estudio de cobranza, hace 10 años también me dedico a lo que es la cobranza y obviamente todo lo que ustedes están diciendo en cuanto a las cartas, las llamadas, y es cierto, hay muchas personas y muchos estudios que avalan estos tratos y también la agresividad telefónica, y están siendo grabados o no, pero es poca gente la que llega a hacer reclamos. En realidad, mucha gente, bueno, yo le voy a hacer a mi abogado, te va a llamar mi abogado, y son como amenazas que quedan en la nada, porque imagínate, no pueden pagar una cuenta, menos van a poner eso en abogados, porque tal vez no llega a nada. Pero bueno, están dando un tiro. Yo ahora no puedo, por ejemplo, decir estudios jurídicos, sino agencia de cobranzas. No se está diciendo la palabra embargo, no se puede hablar con el empleador, que es lo que nosotros solíamos hacer para poder llegar al empleador. Realmente, porque nos llegan reclamos todo el tiempo, no, muchas empresas. Hay un cambio, hay una bajada de línea. Sí, pero ¿sabes por qué vos trabajás en Capital Federal, en Ciudad Autónoma? Sí. Porque en la ciudad se sancionaron 2 leyes que castigan el accionar de los estudios de cobranza cuando hostigan. Entonces regulan a quién le pueden mandar mensajes que no tengan embargos o que no parezcan reclamos judiciales. Sí, es muy sutil. Nosotros estamos perdiendo demasiado en cuanto al recupero por el tema de que antes íbamos mucho por el laboral, y si el cliente no tenía laboral, íbamos al laboral del hermano, del primo. Bueno, esta ley dice, está prohibido llamar al trabajo del consumidor y hostigarlo. Hay una ley en la ciudad. Hace 10 años, obviamente más también. Pero sí, bueno, era una de las herramientas ilegales que se utiliza, pero bueno, hay un cambio, se siente. Sí, yo esto lo quisiera bajar un poco para la gente que no está en el tema o en el derecho. ¿Qué significa? Cuando uno tiene una deuda en una empresa, por ejemplo en un banco, a veces estos bancos venden estas carteras de deuda a estudios o empresas de cobranza, que se dedican a comprar muchas deudas e intentar cobrarlas. El tema es que generalmente cuando se venden estas deudas, es muy probable que no se puedan cobrar, porque la persona es insolvente, porque no tiene ingresos, porque no tiene bienes. Porque si esa persona tiene ingresos o bienes, es muy fácil. Se inicia un proceso judicial y se cobra. En los casos en que no se puede cobrar de esa manera,
muchas veces lo que hace, no digo que sea siempre, pero las prácticas habituales de estas empresas o estudios es amedrentar un poco a esta persona. Entonces, las prácticas que ahora, como dijo la doctora, está sancionado y está más regulado, las prácticas habituales eran llamarlas a cualquier hora, llamar a sus familiares, mandar mails a gente del trabajo. Entonces las personas Las exponían, digamos, a situaciones indignas. les generaba tal angustia que terminaban pagando para evitar que esto siga creciendo. Entonces era la manera que tenían de cobrar. El tema es que, bueno, se está vulnerando principalmente el principio de dignidad, porque el hecho de que yo tenga una deuda no implica que se puedan comunicar con mi trabajo, porque hay medios legales para cobrarlo. Y si sos insolvente, o sea, no, esta no es la manera de hacerlo. Sí. Entonces esto ahora está... No, Sí, y hay todo un debate en cuanto a la insolvencia, porque también hay una figura que se llama el sobreendeudamiento del consumidor. Bueno, las empresas también permiten que estos deudores, que estos consumidores se endeuden. No le das créditos a una persona que si la estudia, sabes que no va a poder afrontar ese pago. Entonces hay todo como un estudio en cuanto a lo que es los estudios de cobranza, los hostigamientos, el reclamo de deuda. Sí. Es bastante más largo, sí en la ciudad hay más legislación de este tema, y se pusieron un poco más firmes porque era mucho el hostigamiento que se estaba recibiendo de los estudios de cobranza y las denuncias, incluso disposiciones sancionatorias. o sea, ¿pueden hacerlo actualmente? Sí, pueden seguirlo haciendo, bajo ciertas condiciones. No pueden llamar en cualquier horario, no pueden... También esto que había dicho la doctora, que lo hacen continuamente, de decir, como no tiene nada que embargar, porque la persona no tiene ingresos, no tiene bienes, lo que siempre nos pasaba, que a nosotras nos venían a consultar y decían, me dijeron que me van a venir a buscar, que Horrible, que pero venían con a mí amenaza. una señora me dio mucha lástima, me dijo, no, porque me llamó por teléfono y me dijo, me están llamando y me dijeron que si yo deposito antes de hoy a la noche me vienen a buscar. Y le dije, señora, ¿dónde la van? O sea, ¿qué van a hacer con esto? No tiene sentido. Pero bueno, eran todas esas cuestiones que ponen al consumidor que ya es vulnerable, porque si a esa persona no le puede cobrar es porque ya se encuentra en una situación de vulnerabilidad, en una situación de indignidad absoluta. Entonces, tienen la posibilidad de denunciarlo. También tienen que tener en cuenta que si estas personas que realizan estos actos son abogados, también lo pueden denunciar en el colegio público. Ahora de lo vamos abogados. a ver, a quién podemos denunciar como proveedores y quién no. Me voy al chat, acá, Juan dice, me pasó que compré una heladera y te dejó de enfriar, llamé a la garantía, no tenían tiempo para mandarme al técnico, fui a hacer la denuncia de defensa del consumidor, me pidieron que lleve la factura del servicio técnico para hacer algo, porque ellos no pueden hacer nada si no le entrego un papel que diga que el técnico pasó a ver la heladera. Bueno, ahí para mí la denuncia te la podrían haber tomado igual, porque en principio la empresa se habría negado a mandarte el servicio técnico. La realidad es que cuando uno supera, hay ciertos plazos de 10 días, por ejemplo, para comprar, cuando son por medios electrónicos, que yo puedo hacer un cambio de producto. Pero una vez que pasa ese plazo, por ejemplo, si compro de forma presencial, ese plazo no existe, queda como criterio del proveedor, que me puede fallar el equipo. Y la ley dice que sí, que tiene que ingresar a un servicio técnico. Entonces, quizás por eso no te lo tomaron muy lineal a la ley. Yo digamos, en su lugar, soy muy pro consumidor, entonces a veces pierdo un poco la crítica, pero yo no te lo hubiera tomado, me parece que fue claro las dilataciones de la empresa en darte una respuesta. Pero sí tendría que haber ingresado al servicio técnico, eso la ley lo contempla. Eso también pasa todo el tiempo que nos consultan, porque la gente piensa que cuando realiza una compra, si falla a los pocos días, pueden pedir el cambio sin que ingrese. Bueno, en realidad la normativa no es así. Lo vamos a ver igual mejor más en profundidad, pero la normativa lamentablemente no es. Quizá debería, pero no es así actualmente. Claro, siempre un ingreso al servicio técnico te pide uno, ¿no? Después 2, 3, sucesivamente. Bueno, porque también lo que nos dicen siempre es, bueno, yo acabo de comprar un producto nuevo, ahora me van a dar un producto reparado. Y si sigue fallando, yo al final compré un... Bueno, no, si sigue fallando, ya ahí sí, la ley 2440 te habilita a pedir el cambio del producto, o que te devuelvan el dinero, una quita del precio, todo eso lo vamos a ver más adelante. bien. Bueno, ahora vamos a un poco más divertido, que es los conceptos que tienen que ver más con el derecho del consumo y que en la práctica nos interesan. Las partes que intervienen en una relación de consumo son el consumidor y el usuario y el proveedor. ¿Sí? El consumidor es quien adquiere bienes, el usuario es quien emplea servicios. ¿Sí?
tanto unos como otros tienen que ser destinatarios finales de aquello que adquieren o emplean. Destinatario final tiene que ver con que sea para consumo final. ¿Qué quiere decir esto? Que aquello que yo adquiero, ya sea de forma onerosa o de forma gratuita, sea para mi uso personal, mi grupo social o familiar. Yo no puedo aquello que adquiero ponerlo de nuevo en un circuito de comercialización. Por eso tiene que ser consumo final. Las facturas tipo B son de consumo final. Si yo tengo una factura tipo A, no es consumo final, y aunque sea persona física, no voy a ser consumidor usuario. Hay dos personas, jurídicamente hablando, personas físicas y personas jurídicas, empresas y personas humanas. Las personas físicas somos las personas humanas, las personas jurídicas somos las empresas. Las empresas pueden ser consumidores usuarios, pero por esto, siempre que sean destinatarios finales de aquello que adquieren o emplean. Esto es importante porque a veces la gente dice, yo esto lo compré para trabajo, lo uso para mi empresa y como que creen que con eso tiene más peso. Con eso no lo hagan porque eso los perjudica, porque no les van a tomar el reclamo. Sobre todo en la pandemia, que trabajábamos de teletrabajo, no tengo internet y yo lo uso para trabajar, bueno, ojo, habría que ver la factura, si son tipo B va a estar todo bien, pero ojo con decir lo uso para trabajar. Claro. Porque no sos consumidor final si lo usas para trabajar. ¿Sí? Lo estás usando para entrar dentro de un circuito de comercialización. Y eso ya dejas de ser consumidor y usuario. Eso, por un lado. Bueno, como decíamos recién, puede ser tanto que uno lo adquiera o lo emplee de forma gratuita o onerosa. Pude haberlo pagado, me lo pudieron haber regalado, un premio, un obsequio, igual soy consumidor y usuario. ¿Sí? Acá nosotros discutimos los artículos tanto del Código Civil como de la Ley de Defensa del Consumidor, la Ley 2440, que define a los consumidores y usuarios. Ahí también pueden ver cómo, porque quizá nosotros decimos 50 veces que desde que nacés sos consumidor, y ustedes deberán decir, ¿cómo vas a ser consumidor si no puedes ni hablar? Bueno, no es necesario que vos hayas sido adquirido el producto para ser consumidor. Que ahora acá lo vemos, eso que dice Luz. Los tipos de consumidores. Para nuestra legislación hay 3 tipos de consumidores. El consumidor directo, el que adquiere directamente o emplea directamente, o yo pago, yo directamente soy consumidora. Los consumidores indirectos, que es el caso que dice Luz, un bebé, un nene que está en la casa mirando la tele, es consumidor indirecto, no es parte, digamos, en esa compra y en esa adquisición, pero lo utiliza para sí y se beneficia con ello. Y después tenemos una figura que fue bastante discutida en la ley, apareció, sacó, bueno, ahora finalmente el Código Civil y Comercial la incorpora, porque, como decíamos antes, la ley 2440 es del 93. En el 2008 se modificó y habían sacado esta figura del sujeto expuesto. Y el Código Civil y Comercial lo vuelve a meter. El consumidor expuesto, también denominado bystander, es aquella persona que es aquella persona que sin ser parte en la relación de consumo se ve alcanzada por ella. ¿Sí? Es, por ejemplo, hay un caso bastante conocido que un chico iba caminando por la calle, se lesiona en un partido de fútbol ajeno a, digamos, a ese partido de fútbol, y bueno, y para la jurisprudencia fue considerado un sujeto expuesto, fue considerado e interpretado como consumidor, y se rigieron todos estos principios protectorios. Otro caso, por ejemplo, que es un caso que tuvimos nosotras, de una señora que quería denunciar a Cablevisión porque cuando hicieron arreglos le cortaron el cable a ella que tenía Telecerca. Ella no es consumidora directa de Cablevisión, pero igualmente los denunció porque con su accionar la perjudicaron a ella, ¿sí? Por esta figura del bystander. Y el Código Civil, bueno, acá no les puse, lo incorpora y lo considera, que eso es importante. Así que acá tenemos los 3 tipos de consumidores para nuestra legislación. Después, bueno, volvemos a lo de la hipervulnerabilidad. Como habíamos dicho antes, los consumidores siempre somos vulnerables, estructuralmente vulnerables. No se olviden nunca de eso, lo vamos a repetir bastante a lo largo del curso. Pero bueno, recientemente surgió la idea de consumidores hipervulnerables, ¿sí? Que son aquellos consumidores que, por sus condiciones personales, sufren de una mayor vulnerabilidad, ¿sí? Puede ser por cuestiones que tengan que ver con la edad, el género, las condiciones psicofísicas, socioeconómicas, culturales, ¿sí? Acá podemos destacar algunos ejemplos de personas hipervulnerables, ¿sí? Jubilados, personas con discapacidad, menores de edad, migrantes, turistas. Todo esto surge de una resolución, que es la 139 del 2020 de la Secretaría de Comercio, que determina esta nueva categoría
y lo que les otorga es que al momento, por ejemplo, de cargar los reclamos, que en la unidad 4 nosotros vamos a ver cómo se representan los reclamos en los entes administrativos, de oficio, la autoridad que interviene tiene que identificar la hipervulnerabilidad y otorgarle mayor protección. Por ejemplo, asistencia jurídica. Cuando nosotros vamos a hacer un reclamo, no hace falta que tengamos asistencia jurídica, es decir, un abogado que nos asesore y nos acompañe, pero a ellos sí se los da, porque son hipervulnerables. Es como lo que dijo ella de las personas menores de Por edad. ejemplo, los menores de edad. También por eso es También importante que quizás ustedes se preguntaban, no sé, ¿para qué existe la figura del consumidor indirecto de un menor de edad, por ejemplo? Si lo puede realizar el padre que fue, o la madre, o la persona que sea, el que adquirió el producto, justamente por esto, porque el consumidor era esa persona menor de edad. Y eso hace que sea un consumidor hipervulnerable, hipervulnerable, y le da mayor protección. Entonces, por eso es importante. Todas estas cuestiones que quizás parecen también a veces teóricas son importantes, porque modifican en la situación que nos paramos nosotros como consumidores para hacer un reclamo frente a la empresa o frente a un organismo, o, bueno, pues judicial. No es lo mismo, digamos. No es lo Los mismo. hipervulnerables siempre van a tener un grado mayor de protección. Porque se entiende que además de ser consumidores y tener una vulnerabilidad base, se potencia esta vulnerabilidad. Ya sea por desconocimiento, Por ejemplo, un montón de otras circunstancias. decía turista. Yo estaba viendo, sí, ¿por qué? Porque por desconocimiento, quizás por el idioma, porque vos vas a otro país, no sabes cómo es a veces no sabemos cómo es la normativa acá, voy a saber cómo es la normativa de otro país. Entonces hay un montón de situaciones de turistas que se acercan a hacer determinado reclamo y ya está catalogado como consumidor hipervulnerable. Sí, sobre todo porque los hoteles y demás hemos tenido conocimiento de consultas que hacen turistas por incumplimientos hoteleros, bueno, son considerados hipervulnerables y se prevé una protección especial, obviamente, porque encima no tienen conocimiento de las leyes nuestras, entonces se busca también protegerlos. Bueno, la resolución es la 139 del 2020, si la quieren buscar, sí. Una consulta, el, digamos, consumidor puede ser externo, indirecto y también hipervulnerable. No, acá tenemos los tres tipos de consumidores. Todos son vulnerables, Sí, seas directo, indirecto o expuesto. ¿Sí? Directo yo adquiero directamente. Indirecto me beneficio, lo que decíamos recién, estoy en la casa de alguien mirando la tele, bueno, estoy consumiendo, digamos, aquello que la otra persona adquirió. Y los expuestos son estos que sufren algún tipo de situación, aunque no fueron directos ni indirectos. Pero todos somos vulnerables, ¿sí? Todos los consumidores somos considerados vulnerables. Ahora, hay personas que por cuestiones propias, ya sean de edad, de género, psicofísicas, económicas, culturales o otras circunstancias permanentes o transitorias, se consideran hipervulnerables. O sea, tienen mayor vulnerabilidad que la que tenemos todos. No es que es una cuarta categoría, es que vos podés ser consumidor directo hipervulnerable, hoy estoy buscando para consumidor indirecto e hipervulnerable o sujeto expuesto hipervulnerable. No es una cuarta categoría. Es una figura, como dijo la doctora Micaela, que se creó muy recientemente y que destaca esta cuestión de, además de ser consumidor, que ya tiene cierto grado de vulnerabilidad, además por cierta cuestión de raza, religión, bueno, y todas las cuestiones que planteamos ahí, ser del colectivo, claro, ser menor de edad, género. Además, se encuentra en una condición de mayor vulnerabilidad, entonces vamos a protegerlo más. Siempre se busca proteger a estas personas, ¿no? Entonces no es que es una cuarta categoría, sino que es una figura nueva que se creó, pero estas son las tres categorías de cómo podemos considerarnos nosotros consumidores. ¿Ahí se entendió? sí, sí. Bien. Bueno, entonces acá tenemos esta categoría. Hay mucha normativa que vamos a ver que surgió con todo el tema de la pandemia. Esta es una de ellas. ¿Sí? Pasaba que de golpe estábamos todos en casa, había que hacer reclamos y la gente no sabía, sobre todo, por ejemplo, los jubilados, los adultos mayores, que se les dificultaba. Bueno, entonces fue como una herramienta que dio en su momento la Secretaría de Comercio para facilitar, digamos, los reclamos y que no se sientan desamparados. Ya de por sí somos un colectivo desamparado. Más se suma a ellos una hipervulnerabilidad. ¿Sí? No me da risa que nos la pasamos diciendo, pero porque es verdad, porque esto es así, y eso es lo que se tiene que grabar,
porque es de la manera en que ustedes van a poder ir a discutir cualquier cosa. Me risa porque lo decimos Todo que- Bueno, ahora vamos a ver, estamos viendo ahora, ¿no? Sí. Vamos a ver los proveedores de bienes y servicios, que es la contraparte. Como decíamos recién, en las relaciones de consumo tenemos el consumidor y usuario, por un lado, el proveedor de bienes y servicios. El proveedor es todo aquel que de manera profesional, aún ocasionalmente, y esto me parece importante, comercializa bienes y servicios destinados a consumidores y usuarios. ¿Por qué me parece importante ocasionalmente? Porque si yo, por ejemplo, vendo productos en Mercado Libre, soy proveedora, aunque lo hago ocasionalmente y aunque no sea mi sustento principal y primordial. ¿Sí? Lo estoy haciendo y estoy formando un beneficio de eso. Entonces, a veces pasa que vendo en Mercado Libre y digo, bueno, no sé, me perjudican, no, bueno, pero y sos proveedor. Y la ley 2440 está para proteger a la otra parte. Vos tenés deberes, tenés nosotros también, obligaciones, todo, pero bueno, no van a poder hacer una denuncia, por ejemplo, si vendo en Mercado Libre y me perjudicaron en defensa del consumidor. También, eso no implica que el Mercado Libre no tenga cierta responsabilidad como intermediario, ¿no? Eso después lo vamos a ver Eso lo vamos a particularmente, pero no implica eso, pero mucha gente, que esto pasa todo el tiempo, quiere ir a un organismo, defensa del consumidor, COPREC, con el CONSAR, donde se pueden realizar reclamos, y dicen, no, porque yo vendí en Mercado Libre y la persona que me compró no me dijo, como, bueno, no, vos no sos el consumidor en este caso, Claro. vos sos el Ojo, proveedor. porque a veces uno piensa que vendo en Mercado Libre, y total le tengo no Una fue un capacidad. mueble que no uso, bueno, ojo, porque entran dentro de esta categoría, porque fue ocasionalmente, pero ustedes tuvieron un beneficio y no fueron destinatarios finales. Hay uno de los principios que yo no sé si lo nombré y por eso volví, que justamente tiene que ver con lo que decía Luz, la responsabilidad y la solidaridad de toda la cadena de producción. Para el derecho del consumo, todos los que intervengan en la cadena son responsables. Distribuidor, fabricante, vendedor, hasta el transportista, eso lo vamos a ver después. Hay un artículo de la ley 2440 que obliga hasta el transportista del producto, si puso su mano en la cosa, porque así dice el artículo, a ser responsable por los daños que pudieron derivarse de la relación de consumo al consumidor. Esto implica que yo, por ejemplo, compro unas zapatillas Adidas en Sport Center y vos vas a hacer el reclamo y Sport Center te dice, no, tiene que hacer cargo Adidas. Y Adidas dice, no, tiene que, bueno, no, son solidariamente responsables. Después se arreglarán entre ustedes. Pero con el consumidor, cualquiera de los dos puede responder, igual siempre nosotros aconsejamos a el reclamo en todo, y nosotras de hecho después lo haremos en todo también. Eso también es Son importante. solidariamente Cuando van a denunciar, compro una heladera a Gafa y Rodó, denuncio a Gafa y a Rodó. Siempre, son solidarios. Después hay actos de repetición que se dicen en derecho. Ellos después verán entre ellos quién le paga a quién y qué, pero alguien le responde al consumidor. ¿Sí? Bueno, dentro de lo que son los proveedores de bienes y servicios, yo no puedo denunciar en las autoridades de aplicación, en las autoridades administrativas, a toda la categoría de proveedores. Y la ley puntualmente excluye de este concepto a aquellos que sean profesionales liberales, que tengan título universitario y que además estén matriculados para ejercer su profesión. Las tres cosas se tienen que dar, ¿sí? Es decir, ser profesionales liberales, tener título universitario y además estar matriculados. Estas las matrículas se hacen a través de colegios que están autorizados, obviamente, de acuerdo, digamos, a la profesión. Entonces, por ejemplo, ¿qué proveedores no voy a poder denunciar? A escribanos, arquitectos, abogados, médicos, es decir, todo profesional liberal con título universitario matriculado. Sí voy a poder denunciar a gasistas, plomeros, electricistas, carpinteros, porque a veces no parece tan regulada esa profesión, pero sí, esos oficios sí se pueden denunciar. Ahora bien, el artículo que dice que yo sí voy a poder denunciar la publicidad que ellos hagan de su profesión. Por ejemplo, un abogado que hace una publicidad, y es una publicidad que no se ajusta, digamos, a lo que en su momento se ofreció porque la incumple y demás, eso sí lo voy a poder denunciar. ¿Sí? ¿Se entiende? Eso surge del artículo 2, cuando define la ley de defensa del consumidor a los proveedores. Y el A mí 1093 me ocurre un ejemplo de esto de los abogados que publican jubilates sin aportes. Bueno, no es así. Entonces, bueno, esa publicidad se podría denunciar. No se puede denunciar al abogado por o sea, por un montón de, solo a la publicidad. O sea, sí se puede denunciar al abogado, no se puede denunciar a través de la ley de defensa del consumidor. Lo mismo, bueno, con los odontólogos, se preguntan mucho, el odontólogo me hizo mal, no sé, un arreglo,
Bueno, no se puede denunciar a través de defensor consumidor. No se puede denunciar al odontólogo como persona en sí, Claro. pero el centro de odontología, sí. ¿Se entiende? O sea, es muy fina la línea. No voy a poder renunciar puntualmente al doctor odontólogo, pero Es sí al básicamente ver esos requisitos, que sea profesional, que tenga matrícula y que sea universitario. Si se cumplen esos 3 requisitos, ahí ya te das cuenta que no lo puedes denunciar, o sea, lo puedes denunciar, pero no a través de No, lo vas a tener que ir al colegio. Si es, no sé, escribano, el colegio de escribanos y demás. Y eso, bueno, continúa, digamos, el reclamo, pero no lo vas a poder denunciar en la autoridad de aplicación de la ley 2440, que son las autoridades que administrativamente velan por el cumplimiento de esta norma. ¿Sí? Pero recuerden, se tienen que dar los 3 requisitos: profesionales, con título universitario y matriculado. Y en la medida que esos requisitos no se den, en principio podrían hacer la denuncia. Bueno, estas partes, tanto consumidor y usuario como proveedor, se relacionan y se vinculan en una relación de consumo, ¿sí? La ley define la relación de consumo como el vínculo jurídico. Si es un vínculo jurídico, es una relación en donde hay derechos y obligaciones de ambas partes. Básicamente es eso. Y la relación de consumo se va a dar antes, durante y después de o adquirir un bien o emplear un servicio. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque antes, en la relación de consumo y la obligación del proveedor en esta relación de consumo, lo vamos a ver, por ejemplo, en la publicidad, en la oferta. ¿Sí? Todas las publicidades que se hagan en la oferta de productos se tienen que cumplir. Por eso tienen que tener una fecha bien detallada de cuándo me empieza a estar este producto en servicio. Que tiene que ser muy clara la oferta y la publicidad que se haga de productos, porque cualquier incumplimiento de eso se puede denunciar. ¿Sí? el derecho a información que estuvimos hablando. Exacto, el derecho a información, todo lo previo también se puede denunciar y puede ser incluso considerado como un incumplimiento en la relación de consumo. El durante tiene que ver obviamente con el vínculo que nos une al momento en el que yo adquiero un bien y empleo un servicio. No sé, se me corta internet. Bueno, eso es durante la relación de consumo, si está llamando, reclamando y demás. Y después tiene que ver, por ejemplo, cuando adquiero un bien, los plazos de garantía, lo que hablábamos recién. Si no es que una vez que adquiero el bien o el servicio, ya está, la empresa no tiene más responsabilidad. No, bueno, va a estar obviamente con responsabilidad sobre eso, también los botones de arrepentimiento, de baja, que son cosas que después vamos a ir viendo. ¿Sí? Pero es importante esto, la relación de consumo genera obligaciones y derechos tanto antes como durante y como después. ¿Sí? Hay que saber identificarlo, pero tener en cuenta esto. Los artículos de lo que tienen que ver con las relaciones anteriores a que se concrete, digamos, la adquisición de bienes, es el artículo 7 y el artículo 8, que habla sobre la oferta y la publicidad de la ley 2440. El artículo 7 lo que dice es: la oferta dirigida a consumidores potenciales indeterminados, esto no hay un consumidor concreto, pero es potencial y indeterminado porque va abierto a la comunidad en general, que quiera consumir esto, obliga a quien la emite durante el tiempo en que se realice, debiendo contar la fecha precisa de comienzo y de finalización, así como también modalidades, condiciones o limitaciones. ¿Sí? Hay muchos casos, por ejemplo, de sanciones a empresas que ponen ventas de productos y dicen hasta agotar stock y no indican cuánto stock hay. Eso es un incumplimiento que se da antes de una relación de consumo y que se puede denunciar. Y hay sanciones por eso. Entonces, ahora van a ver que los supermercados, sobre todo, te ponen hasta agotar stock 1000 unidades. Si yo como consumidora quiero decirle al chico que está ahí que me muestre cuántas de las 1000 unidades se vendieron ese día, en principio debería de hacerlo. ¿Y qué implica esto? Que justo ella dijo, yo como consumidora, y vos en realidad no adquiriste un producto en ese lugar, pero ya sos potencial consumidora, porque esa publicidad está llegando a vos como potencial consumidora, y eso ya te habilita a vos a iniciar un reclamo. Eso es importantísimo, porque si no, tendríamos que tener un contrato firmado, haber adquirido el producto para poder iniciar un reclamo. Y si justamente lo que queremos denunciar es una publicidad, no se podría nunca, las empresas harían lo que Exacto. Y los efectos de la publicidad es esto, que tienen incluidos en el contrato. Todo aquello que ofrezcan en sus publicidades o en sus ofertas, después yo los puedo reclamar porque van a estar considerados como una cláusula contractual. Eso es importante también, porque a veces nos ofrecen muchas cosas y después
Esto lo vamos a ver No. en otra clase con un montón de ejemplos que seguramente si quieren piensen esto. Los ejemplos de publicidades que después no son como dicen ser. Bueno, eso también se puede reclamar porque se tiene incluido en el contrato, ¿sí? Bueno, y después, durante y después, bueno, son cosas que no voy a entrar mucho en detalle porque a lo largo del curso lo vamos a ir viendo y sería como adelantarnos. Pero básicamente es eso. Los contratos de consumo. Esto es un tema súper importante y súper interesante. Los contratos de consumo, como sabrán, no, las partes no se sientan a armar ese contrato. Si no nos sentamos a discutir las cláusulas juntos, decimos, no, yo quiero esto, bueno, dale, vos me das aquello, no se negocia. ¿Sí? Los contratos de consumo son los que se denominan en derecho contratos de adhesión. Son contratos formularios que están preestablecidos. Muchos de ellos tienen, digamos, autorización previa de las autoridades que las regulen por la actividad de cada uno. Por ejemplo, los contratos de medicina prepaga están previamente controlados y autorizados por la Superintendencia de Servicios de Salud, que es la autoridad de aplicación de las empresas de medicina prepaga, conforme a la ley 26682. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero bueno, uno llega con contratos de adhesión. El consumidor no tiene otra cosa más que leer el contrato y si está de acuerdo firmarlo. O sea, no puede discutir ninguna de sus cláusulas. ¿Sí? Por eso es tan importante los principios de protección, vemos la vulnerabilidad del consumidor, tiene desconocimiento y encima no puede discutir ninguna de las cláusulas. ¿Sí? La importancia de la información, que tiene que ser cierta, clara, detallada, porque encima que yo estoy obligándome y firmando, no puedo discutir nada de lo que me ofrece. Leía por ahí del chat que alguien había puesto que mucha gente saca tarjetas sin saber qué firma. Pasa mucho, hay que leer, aunque sea 30 hojas, chicos, leanlas, incluso se pueden pedir que los contratos sean entregados antes de obligarme, la ley esto lo regula. Yo puedo pedir copia del contrato previo a obligarme para leerlo tranquila en mi casa y ver qué es lo que voy a firmar y a lo que me voy a obligar. ¿Sí? También, se me ocurre un ejemplo que justo estuvimos discutiendo hoy, que hay ciertas cuestiones que no están reguladas. Entonces, quizás uno dice, bueno, no leo el contrato, igual lo hacemos nosotras, no es que yo, abogada del derecho del consumidor, el contrato con el centro, que leo todo el contrato. No, la realidad es que no pasa, La realidad es que muchas veces no te lo ponen a disposición. no te lo ponen a disposición, pero bueno, uno interpreta que tengo todos, estuvimos hablando todo este tiempo de que tengo todos esos derechos, bueno, en su caso, si me quieren vulnerar un derecho, haga el reclamo. Hay cosas que no están normadas. Por ejemplo, un ejemplo específico que tuvimos hoy, que estuvimos discutiendo. Nos llega un reclamo de una persona que dice, yo voy al gimnasio por el club, ¿podemos decir marca? Ya dijimos tantas, chicos, que queda acá. Que nos paguen, ¿no? Bueno, voy al gimnasio por club, le quise dar la baja y me dicen que tengo que darle la baja mínimo con 30 días de anticipación. Entonces, bueno, dice, yo le quise, no, me niego, porque yo le quiero dar la baja desde hoy, le quiero dar la baja inmediata, y, o sea, lo que también reclamaba es que no se le debite este sinónimo. Entonces ahí nos pusimos nosotras a debatir. La realidad es que no hay una normativa específica que prohíba en el contrato que vos firmás que establezcan un plazo anterior para dar la baja. En el caso de Sport En el caso en medicina prepaga, por ejemplo, Después lo vamos en a este ver. caso de no hay normativa específica que podríamos plantearlo como una cláusula abusiva, podríamos plantearlo, pero no hay normativa específica. Entonces, por eso también es importante, sobre todo en estas cosas que son como leer lo que estamos firmando. Lo que pasa mucho hablando de planes de autoahorro también. planes de autoahorro, bueno, eso ni hablar. Ahí si no firmen nada, sin leerlo, bueno, pasa que también Bueno, es a ver, difícil de entender. el contrato también, los contratos de planes de autoahorro son contratos formularios que están previamente autorizados por la Inspección General de Justicia. Pero bueno, tiene ciertas cuestiones que a veces a los consumidores los afecta y uno los firma confiando. Pasa mucho que la oferta y la publicidad es súper engañosa también. Le dicen cuotas fijas. Exacto. No, no hay cuotas fijas. Y lo que firmaste te dice que no va a haber cuotas fijas. Pero Claro. te venden que sí. Se arma toda una bola que independientemente de que sean contratos formularios o adhesión, que en teoría tendrían una autorización previa de la autoridad que los controla, igualmente está bueno leerlo. Ver qué firmamos y a qué nos obligamos. Y qué implica esto también es que nosotros podríamos plantear, por ejemplo, una cláusula abusiva, pero no es que me están vulnerando la garantía legal de 6 meses y me están haciendo 2 meses. Eso es como muy fácil porque haces el reclamo y bueno, sabes que va a salir.
beneficioso. Plantear una cláusula abusiva no es tan fácil, entonces es importante leer los contratos, sobre todo cuando firmamos estos contratos que no son tan sí son re comunes en realidad, pero esto del Sport Club, por ejemplo, también pasa mucho con la gente que saca un año de gimnasio y después se quiere dar de baja la mitad. O sea, vos podrías plantearlo, eso se ha planteado, pero bueno, también es como adquirir un servicio y financiarlo en varios exacto. meses. Entonces, eso depende mucho de la autoridad administrativa del instructor que intervenga o del juez mismo y considerar si eso fue abusivo o no para el caso en concreto. Claro, eso lo que dice es que cuando te hacen así con tarjeta de crédito, en realidad lo que te están haciendo es financiando. Pero hay casos también en que te lo debitan de la tarjeta de débito, dice que te lo debitan en algo. Depende del contrato que firmás. Por eso, hay que leer el Hay que contrato. leer el contrato. Cuando uno firma esas cosas, A que ver, sabes te que te obliga. estás obligando a algo complicado, como un plan de autoahorro, que no es que uno lo saca todos los días, leerlo, asesorarse, consultar si pueden con algún abogado o en algún organismo, se puede acercar a un organismo y preguntar. Total. Asociaciones de consumidores también a veces tienen a disposición lugares de consulta y demás. Hay ciertas pautas que estos contratos igual tienen que cumplir, obviamente tienen que cumplir la ley, pero a veces pareciera que estas cuestiones de cláusulas abusivas se podría discutir. Por ejemplo, el tamaño de la letra tiene que ser sí o sí en idioma nacional, no puede remitir otros documentos, es decir, yo no puedo firmar un contrato y que digan, bueno, te baja por el contrato, no sé, 15 y no me lo dan. ¿Sí? Todo lo que firmo me lo tienen que dar ahí, no me pueden remitir a otro documento que no me estén dando en el momento. Siempre en el acto. Incluso, bueno, lo que yo le decía hace un ratito, se pueden solicitar una copia previo a la relación de consumo como para ver qué es a lo que en un futuro se pueden llegar a obligar. Perdón, ¿eh? Claro, la letra chica famosa que no leemos, esto tiene un amparo. Bueno, hay normativa respecto a la letra chica. Incluso incluso hay, que había esta consulta. No. A veces hay norma, por ejemplo, hay una comunicación del Banco Central que dice que los contratos se tienen que hacer en 1,8 milímetros de altura. La ley 2440 no refiere respecto de la tipografía, pero sí hay otras normativas que sí. Mínimo es 1,8 milímetros de altura. La letra sí. Yo no sé si vieron los contratos de las cajas de ahorro, pero son 36 hojas. O sea, es muy contador, honestamente, lo que decía la luz. Ni a veces ni nosotras lo leemos porque sabemos que siempre de algún lado se van a querer perjudicar. Pero bueno, conociendo nuestros derechos, conociendo la ley, si eso sucede, tengo herramientas para después reclamar. Y esto que decía recién Lucy, yo puedo reclamar las cláusulas abusivas, y estas cláusulas que perjudican a los derechos del consumidor. Las puedo plantear en la autoridad administrativa en caso de que la autoridad o tanto el juez competente que intervenga determine que esa cláusula fue abusiva, puede sacarla del contrato e integrar el contrato, o bien que el contrato continúe como está sin esa cláusula, o integrar en caso de que sea necesario. Se puede suplir, digamos, esa cláusula por otra. Las cláusulas abusivas, en el artículo 37 de la ley 2440 enuncia qué cláusulas van a ser consideradas abusivas, pero no es taxativo, es decir, no se limita solo a esas cuestiones que enuncia o que enumera. Pueden ser muchas y depende del caso en concreto. Entonces, depende mucho del caso en particular y la denuncia que se haga respecto de una cláusula abusiva. Por ejemplo, Lu, lo que decía de Sport Club de los 30 días. En los contratos de medicina prepaga, el consumidor, el afiliado, tiene que preavisar con 30 días de anticipación, tiene que pagar el último mes y el servicio se le presta. Y eso no está prohibido, pero el Sport Club lo reclamaba y la chica dice, bueno, pero es abusivo. Bueno, pero hay otras ramas, digamos, de otros servicios que lo prevén. Entonces, el juez tendría que evaluar ahí si para este caso en puntual esa cláusula es abusiva. ¿Sí? Nada, depende del caso muy concreto, pero bueno, les repito, el artículo 37 habla sobre la interpretación del contrato y las cláusulas que pueden ser consideradas abusivas. Ejemplos de cláusulas abusivas podemos encontrar muchas. Por ejemplo, las que dicen que yo no puedo reclamar judicialmente al consumidor, al proveedor. Vieron que a veces nos hacen firmar como no tengo derecho a reclamo judicial y demás, sobre todo en acuerdos conciliatorios, eso es abusivo. No pueden limitar mi derecho de reclamo. ¿Sí? O me ponen, por ejemplo, plazos de garantía 30 días, los del mercado libre que hablamos recién, eso es abusivo completamente y aparte que es ilegal. No me puedo dar de baja del servicio si tengo deuda. Exacto, esa es otra cláusula abusiva. Me puedo dar de baja de todos los servicios teniendo deuda. Sépanlo, porque a veces dicen, no, tipo, tengo deuda, entonces no me dan la baja. No, sí, te puedes dar la baja,
Después la empresa obviamente continuará con el reclamo de deuda, los intereses por mora y demás, pero me puedo dar de baja en un servicio. Siempre tarjeta de crédito, aún teniendo cuotas de cosas que compré y demás. Eso también lo vamos a ver después, pero imagínense que eso aparte es algo que está súper como instalado, ¿no? Como que la mayoría de las personas piensan que, bueno, no tengo que resolver esa deuda porque si no, imagínense que yo sigo generando deuda. Entonces es como que entro en un círculo en el que, por suerte, está esta normativa que siempre se pueden dar de baja un servicio y después se verá la manera en que se paga, se financia o como sea, pero siempre se pueden dar de baja un servicio. Otra cláusula abusiva es que puedan modificar unilateralmente el contrato sin avisarme. Eso también es abusivo. La mayoría de los servicios, no me animo a decir todos, pero todos deberían de preavisar y en muchos está regulado, tarjeta de crédito, medicina prepaga, telefonía móvil, televisión portable, internet, está previsto que tengan que preavisar mínimo con 30 días cualquier modificación contractual. ¿Sí? El hecho de que no hagan esto podría ser considerado abusivo, que ellos unilateralmente modifiquen las condiciones de contratación, porque me perjudica a mí, que voy a tener que pagar más y yo no sé si voy a poder afrontar, digamos, por ejemplo, esta situación. ¿Sí? Esto, por un lado, con respecto a cláusulas abusivas. Yo les quería leer el artículo 37, que es bastante, es cortito, pero refiere a estas cláusulas, y dice, tiene 3 incisos. Son aquellos que pueden desnaturalizar las obligaciones o limitar la responsabilidad por daño. ¿Sí? Ojo, ¿sí? O sea, si hay un daño para el consumidor, tiene que ser reparado. No pueden no repararlo o alegar una situación que no. Después las cláusulas que importen renuncia o restricción de los derechos del consumidor o amplíen los derechos de la otra parte, es decir, cláusulas que me perjudiquen y que al proveedor lo beneficien. Por ejemplo, esto que tiene que ver con el tema de los precios. ¿Sí? Lo beneficia al proveedor, pero me perjudica a mí. Claramente eso puede ser considerado abusivo y se puede discutir su abusividad y denunciarlo. Y finalmente, las cláusulas que contengan cualquier precepto que imponga la inversión de la carga de la prueba en perjuicio del consumidor. Esto es un poco lo que habíamos visto al principio de las cargas probatorias dinámicas, ¿sí? Para aquellos que son más estudiantes de derecho. El proveedor que pruebe, ¿sí? Que tiene toda la información, que tiene todo los conocimientos de aquello que me da, de bienes y servicios que provee, bueno, que sea quien facilite, digamos, esta prueba. Obviamente lo que decíamos al principio, hay documentación que yo tengo que acreditar, la factura, el pago, qué dice, las fechas, para ver si estoy realmente dentro de los plazos para reclamar, y no es que yo puedo reclamar algo que pasó hace 10 años, claramente no. Entonces, bueno, hay cosas que sí nos van a requerir mínimas, pero aquellas que son más complejas, bueno, ahí sí, la carga de la dinámica de la prueba, ¿no? La carga probatoria dinámica. Así que, bueno, en principio, estos son como el ABC, ¿no? Acá les puse el artículo 38 que habla de los contratos de adhesión en la ley 2440, como para que lo tengan y no vean nada. Son estos contratos que regulan casi todas las relaciones dentro de lo que es el derecho del consumo, que son los contratos también denominados formularios. Y bueno, nada, en principio esos serían los conceptos más básicos o más teóricos, prácticos, vamos a verlos más en las otras unidades, de lo que es el derecho de consumidores y usuarios. Y ahí nosotras les pusimos unos mails por si nos quieren escribir o hacer consultas. Y bueno, no sé si No, bueno, a ver, esperen que quiero dejar de compartir. No sé si quieren comentar algo, alguna duda que les quedó de la clase de hoy. Quizás nos mareamos porque también la clase de hoy es como un pantallazo general y de todo lo que estuvimos mencionando vamos a ir hablando específicamente, más en profundidad, desmenuzándolo y también la parte más práctica de, bueno, cómo, todo muy lindo, pero cómo hago, etcétera. Pero bueno, queremos dejar de compartir. Quería saber si hay algún tiempo límite para hacer el reclamo. Depende sí, depende que vayas a reclamar, porque después cada servicio tiene, digamos, su requisito. Qué sé yo, por ejemplo, tarjeta de crédito, el resumen de cuenta, tengo 30 días para reclamar, yo como consumidor. Y eso lo dice la ley 25065, que es la ley de tarjeta de crédito. Entonces depende mucho a veces del servicio puntual. Lo que tiene que ver con telefonía fija también tiene un plazo específico, creo que es de 15 días, no te quiero decir una fecha que no sea, pero depende de lo que vayas a reclamar, sí hay plazos. Así como también hay plazos para que el proveedor me conteste.
Por ejemplo, en tarjeta de crédito él tiene que acusar recibo en 7 días y en 15 responderlo. Puede hacerlo en 60 días cuando son compras en moneda extranjera porque se hicieron, por ejemplo, en otro país. Viajé, tuve un conflicto en otro país, bueno, la ley les permite un plazo de 60 días. Pero esto depende mucho del servicio concreto, ¿sí? Esto lo vamos a ver cuando veamos contratos en particular. Hay cuestiones que las vamos a ver más en profundidad y los temas de los reclamos también. A ver, ahí en el chat. Y dijo, sí, bueno, súper clara, bueno, me alegro, porque a veces hablamos rápido porque es mucha la información, pero bueno, es el ABC de este derecho. Acá preguntan, me confirmaron una materia alternativa que colisiona con esta clase a partir de la semana que viene. ¿Se graban o se suben a algún aula virtual? Sí. Al principio de la clase, repetimos lo que hicimos al principio de la clase para los que no estaban. Las clases se graban, van a ser este miércoles, el miércoles que viene, o sea, son 4 clases, los 3 miércoles consecutivos, y igualmente se graban, así que cualquiera que no pueda participar de la clase puede verla grabada. Igual les recomendamos que estén porque está bueno el intercambio, si se animan a participar mejor, Si nos hagan preguntas, nos está hagan bueno. preguntas. Y bueno, nada, también me gustaría si se animan, bueno, pueden ingresar al campus primero y ver, ahí tienen un foro de bienvenida, los que Hay no una se animan actividad acá. una actividad que armamos, un verdadero Verdadero falso, que se animen a hacerlo con todas las cositas que vimos acá, para ver qué conocimientos adquirieron y también por si surgen dudas, nos consultan. Si se animan en el foro de bienvenida, se pueden presentar, poner cualquier duda que no se animaron a poner acá, o los que no estuvieron presentes y la ven grabada. Y también nos gustaría, si los que se animen, ya sea en el foro o acá, que nos den un feedback, que nos digan, che, están usando muchos términos jurídicos que no entendemos, o me gustaría tal cosa, o lo que sea. Como para poder ir mejorando, ¿no? Porque la idea es que vayamos aprendiendo entre todos, nosotras cómo acercarnos, cómo acercar esa información a todos, no solo los que estudian derecho o son abogados, sino también al consumidor y consumidores. Que quizás no tiene conocimientos de derecho o de norma. Así que está bueno que si ven que hay algo que se vuelve muy jurídico, esta clase era un poco medio jurídica, de artículos, de leyes y demás, que nada, que es necesario obviamente para dar la materia, pero bueno, esperamos hacerla un poco más dinámica y que se vayan con conocimientos de esta rama. Es que la realidad también es que lamentablemente el derecho es un poco que excluye en muchas cuestiones, porque por ejemplo, como ella nombró el nubio pro, pro consumidor, y yo no sé si la TIR es la mejor manera de hoy en día de seguir, pero bueno, es así, entonces está bueno que nos digan si se entiende o no, si podemos. Bueno, incluso hay un artículo en la ley 2440, que es el artículo 3, que habla de la relación de consumo, y dice que en caso de duda que va a estar siempre a la más favorable al consumidor, con lo cual ahí baja un poco esta idea del indubio pro consumidor, claro, que es un principio en latín, pero que la ley lo pone, digamos, en criollo, para que lo entendamos a todos. Y después otra cosa importante también es que, como bien dijimos, la ley 2440 es de orden público, aplica a todo, pero también hay otras leyes que regulan otras materias, como la ley 25075 de tarjeta de crédito, como la 26086, la 26092, no me acuerdo, de medicina prepaga, la uso todo el tiempo, encima porque me dijo medicina prepaga. 260 no me acuerdo, pero bueno, las leyes tienen también, depende de la materia y los servicios, leyes específicas que también son de orden público y se interrelacionan, ¿sí? Eso también lo vamos a ir viendo. Yo quiero volver a algo porque me acordé del cuestionario, creo que no hablamos mucho de renunciabilidad, porque lo va a preguntar en el verdadero o falso y me parece que no lo nombramos de renunciabilidad. Creo que lo nombramos por arriba y se los aclaro ahora. Todos los derechos del consumidor son irrenunciables. Eso implica que uno como consumidor no es que puede renunciar a un derecho para adquirir otro, por ejemplo, doy un ejemplo. Le dicen, bueno, te damos una garantía menor, no sé, una garantía de un mes, pero te lo cobramos más barato. Bueno, eso está prohibido. Y eso es importante porque en el derecho en general uno puede renunciar, o sea, es como dijo la otra, estamos todo el tiempo negociando. Entonces, bueno, a mí la verdad es que
podría decir me conviene, renuncio a la garantía legal, pero me sale más barato. Bueno, no, está prohibido. Porque si no, lo pone a uno en una situación de mayor vulnerabilidad. Sí, teniendo que aceptar las condiciones que pone el proveedor. Cuando por algo están estas normas, y las vueltas cuestiones, aunque sí existen a veces hasta más beneficiosas, se tienen como no convenidas. O sea, vos tenés que la garantía de 6 meses cosas nuevas, punto. No me importa si firmaste que tenías un mes porque te salía más barato. ¿Se entiende? Exacto. Tiene que ver con eso. De hecho, si sucediera, uno va a reclamar y el proveedor dice, bueno, no, pero firmó porque le salía más barato, bueno, no importa, no renunció a ese derecho. Porque si no, el día de mañana uno tiene cualquier inconveniente y no va a poder reclamar. Entonces todo el tiempo se podría jugar con esta cuestión, que también, por una cuestión económica, ¿no? Porque te sacarían derechos para hacerte las cosas más baratas, y eso está prohibido. Todo el derecho del consumidor es irrenunciable. Y también está relacionado con que es de orden público. Así que bueno, en principio acá también dice ley de usuarios financieros, sí hay comunicaciones del Banco Central que también regulan, las telefonías tienen el reglamento de servicios de las telecomunicaciones, tienen ACOM, los seguros que te adhieren, bueno, eso también, mucho tema de seguros, que a veces vienen adheridos a las tarjetas de crédito, que surgen de los contratos que firmamos, esto que decíamos recién, Los seguros y las garantías extendidas. seguros y garantías extendidas, sí, pasa bastante. Pero bueno, nada, No sé si quieren alguien alguna duda decir final, algo, tienen alguna duda. comentario, y si no, nos vemos ya el miércoles próximo. Igual tienen nuestro email o los foros, digamos, de la aplicación y el portal para hacer para cualquier duda o consulta. Bueno, nos ahí mantenemos en estamos, ¿no? contacto. Recuerden que hasta la clase que viene tienen tiempo para hacer el verdadero falso, que es muy corto, son 10 ítems y se responde automáticamente, les da la nota a todos. Así que bueno, entonces Nos vemos las despedimos entonces. y las despedimos y nos vemos El miércoles que viene y también buena semana para todos. Nos vemos. Nos vemos.